Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Me da gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí hoy, de dar esta clase. Ha sido una semana de mucho aprendizaje, mucha lectura, sacar tiempo. En verdad me quito el sombrero ante las personas que se paran aquí a dar clases, porque en verdad cuesta mucho y es algo que requiere tiempo y en verdad que es duro. ¿Okay? Este estudio que vamos a dar hoy, ¿verdad? Es el primer capítulo del libro de Tito, es el que vamos a estar hablando. El primer capítulo de Tito tiene 16 versículos y es la epístola del apóstol San Pablo, una carta que es dirigida a Tito. Antes que nada quiero dar una breve introducción, ¿verdad?, de quién era Tito y lo que Tito significaba para Pablo. Dice aquí que Tito fue un griego que sirvió como representante especial de Pablo en la isla de Creta. El apóstol Pablo lo menciona en 3 de sus epístolas. Lo menciona en 2 de Corintios, lo menciona en Gálatas y también lo menciona en 2 de Timoteo. Fue compañero de Pablo cuando tuvo lugar el llamado Concilio de los Apóstoles. Esto lo podemos ver en Hechos 15 y en Gálatas 2. Amén. Entonces, el apóstol Pablo lo tenía por alto estima y le dio misiones especiales a Tito. Lo puso para poner orden en la iglesia de Corinto. Eso lo podemos ver en 2 de Corintios 2, en el capítulo 2, en el capítulo 7, capítulo 8, capítulo 12 lo menciona. Y también le asignó organizar la vida de la comunidad cristiana en la isla de Creta, el cual vamos a estar tocando hoy. La epístola a Tito se le envió Pablo cuando Tito estaba en Creta, y tiene mucha relevancia, mucha relación con lo que es el libro de Primera de Timoteo en cuanto a los temas que se tocan ahí también. Aunque no se tiene información precisa de cuándo fue escrita y enviada, se dice que se escribió en Macedonia, en el último encarcelamiento de Pablo, entre los años 63 y 67 después de Cristo. ¿Okay? Los primeros 4 versículos es la salutación o el saludo de Pablo hacia Tito, y de los versículos 5 y 16 se habla de los requisitos a los ancianos. Si alguien puede leerme los primeros 4 versículos, se los voy a agradecer si los tienen. Cristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, y en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue recomendada por el mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo de la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bueno, en estos primeros 4 versículos podemos ver cómo Pablo se autodomina siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Dice el versículo 1, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Aunque Pablo no fue uno de los 12 discípulos originales, Dios lo llamó de forma especial para llevar el evangelio a los gentiles. Esto lo podemos apreciar en Hechos 9, del 1 al 16, cuando Jesús se le aparece a
a Saulo, que es el nombre de pila de Pablo, en Damasco. Y le pregunta, ¿verdad?, ¿por qué lo persigue? ¿Por qué persigue a los cristianos? Luego lo deja ciego. Y después de haberlo dejado ciego, manda a Ananías para que le ponga las manos y Pablo recupere la vista y sea el instrumento escogido para llevar el evangelio a los gentiles, a los reyes y también a los hijos de Israel. También podemos apreciar en esos primeros 4 versículos que llama a Tito verdadero hijo en la común fe, que ahí también nos da a entender lo mucho que él apreciaba a Tito. ¿Alguien puede leerme versículos 5 al 9? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fue... No, disculpa. No, disculpa, sigue. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Fíjese, Pablo le da a Tito estos primeros 2 mandatos, ¿verdad? Le dice a Tito que es que corrigiese lo deficiente y que establezca ancianos en cada ciudad. Ahora bien, ¿quiénes son los ancianos o los obispos dentro de la iglesia? En Efesios 4, del 10 al 12, Pablo habla de los tipos de líderes que Cristo ha dejado en la iglesia. Estos son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Voy a pasar a Efesios rapidito para leer esa palabra. Efesios, si pueden ir conmigo, Efesios 4, del 10 al 12. Dice así la palabra: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los pastores y maestros constituyen un mismo grupo. Si ven en la estructura de la oración, se puede ver que los pastores y los maestros están en ese mismo grupo, ¿verdad? Entonces, cuando se lee Hechos 20, del 28 al 29, y leemos también Primera de Pedro 5, del 1 al 4, se confirma que los ancianos y los obispos son los pastores y los maestros de la iglesia. Lo voy a buscar rapidito también, si pueden ir conmigo. Primero vamos a Hechos, capítulo 20. Del 28 al 29. Dice así la palabra: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor,
la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. También cuando vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4, dice así también la palabra: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que son también participantes de la gloria, que será revelada, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiráis la corona incorruptible de gloria. Amén. Esto así se confirma, ¿verdad?, que los pastores y los obispos son los pastores y maestros de la iglesia. Yo en lo personal siempre me ha gustado escuchar a las personas mayores. En mi caso particular tenía mis abuelos, tenía mis tíos, que siempre tenían, ¿verdad?, estas palabras, siempre tenían buenos consejos. Y yo siempre apreciaba tenerlo. Yo aprendí mucho, bueno, todo lo que... Yo no hago nada ahora, pero lo que era pintar casa, hacer cosas de la casa, los aprendí con ellos también. Aprendí mucho a cómo comportarme delante de la gente, a ser buena persona. Y también yo veía, ¿verdad?, cómo había personas que tenían un respeto tan grande a mi abuelo, especialmente de parte de mi mamá. El respeto, la gente se callaba cuando él hablaba, y lo que él decía, eso era lo que era. Y hasta el sol de hoy, yo eso lo aprecio mucho también. En el hospital, viendo a los veteranos, escuchando sus historias, cómo ellos se comportan, cómo ellos, ¿verdad?, llevan su vida, la mayoría de ellos. Uno aprecia, ¿verdad?, y lo pone como estima. Así también uno pone como estima a los ancianos de la iglesia, a los pastores y a los obispos. En ese sentido, atrás. Ok. Entonces, seguimos aquí. Entonces, ahora bien, para poder ser llamado anciano, obispo dentro de la iglesia, los varones, según Pablo, necesitan cumplir con ciertos criterios o tener unas características, ¿verdad? Estos eran que fueran irreprensibles, maridos de una sola mujer, que sus hijos fueran creyentes, no acusados de desilusión ni rebeldía. Entonces, ¿quiénes son los obispos dentro de la iglesia? Efesios capítulo 4, del 10 al 12, Pablo habla... No, disculpa, ya pasé esto. Ok. Vuelvo para atrás. Ok. Estos son, volviendo atrás a lo de los requisitos que exige Pablo. Estos son puntos importantes para ser llamado anciano, obispo o pastores, ya que en la Biblia se enseña que los ancianos y los obispos, ¿verdad?, pues son los pastores de la iglesia. Mucha gente que en esto yo me pongo a pensar, porque a menudo vemos gente que se hacen llamar pastores, se proclaman como líderes, pero sus casas, sus hijos están fuera de lugar,
Y uno debe empezar por la casa, que es lo que pide, lo que dice Pablo. Los hijos tienen que estar también, porque como uno va a reprender o dar clase, o no sé, a querer ser líder, si la casa está al garete, si los hijos están en desobediencia, son rebeldes. Entonces, lo que quiere decir que la casa de uno, pues obviamente tiene que estar al día para uno poder ser llamado anciano, obispo, pastor. Nosotros como cristianos, ¿verdad? Como gente de Dios, debemos de aspirar a ser llamados eso, tener ese adjetivo, tener ese título dentro de la iglesia. Pero para eso debemos de empezar a moldearnos desde ahora. No podemos esperar hasta ser mayor de edad para entonces nosotros tratar de moldear esa casa, sino que ir implementando lo que exige Pablo, ¿verdad? Que es que también lo podemos ver en lo que dice los versículos 6 y 7, ¿verdad? Que dice así: irreprensible, marido de una sola mujer, que tengan hijos creyentes, que no estén acusados de desilusión ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciario, no codicioso de ganancias deshonestas. Eso también lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses 5, del 22 al 23, y también lo podemos ver en Filipenses 2, 14 al 15. Lo voy a buscar rapidito aquí, si pueden ir conmigo. Primera de Tesalonicenses 5, del 22 al 23. Dice así la palabra: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2, del 14 y 15, versículos 14 y 15, dice lo siguiente también: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna, perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Algo que me llama la atención fue la palabra irreprensible. Cuando busqué lo que significa la palabra irreprensible, la palabra significa sin culpa, sin falta, sin tacha, impecable, inocente e irreprochable. O sea, alguien que exhibe una conducta intachable en todos sus asuntos. Alguien que no está en conducta, alguien que está en conducta impía. Alguien que no está en conducta impía ni actitud pecaminosa, que no mancha su testimonio. Tampoco es una persona que está libre de pecado. Obviamente todos pecamos todos los días. En algún momento tenemos algún mal pensar. Yo por lo menos, yo sé que yo peco todos los días. Y yo creo que si fuera así, pues nadie cualificara, porque realmente para alguien siempre hacemos algo, sea directa o indirectamente, a veces lo hacemos, ¿verdad? Y por eso todos los días nosotros pedimos perdón a Dios. Pero
Ok. Una persona que vive, entonces, pero sí, una persona irreprensible es una persona que vive conforme al Evangelio dignamente y lleva su vida íntegra y piadosa. Entonces, ser irreprensible es una tarea, es una actitud que debemos llevar y hacer sin descuidarnos, porque es la base y la esencia de nuestro testimonio y reputación como hombres y mujeres de Dios, redimidos, ¿verdad?, bajo la gracia de Dios. ¿Alguien me puede leer ahora del versículos 10 y 11? Habladores de vanidad y engañadores, mayormente de la circuncisión, y a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonestas lo que no es conveniente. Ok, amén. Si vemos, esta es otra encomienda que le da Pablo a Tito, que es taparle la boca a los contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Una persona contumaz, ¿verdad?, es una persona rebelde, es una persona porfiada y tenaz en mantener un error. En general, la contumacia es una actitud de rebeldía hacia la autoridad o de resistencia a reparar los daños causados. También se refiere a la persistencia en una conducta delictiva. Entonces, desde el Antiguo Testamento, si ustedes ponen a ver, desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, tenemos muchos ejemplos de gente que han sido contumaz, ¿verdad?, que han mantenido una actitud de rebeldía. Desde los israelitas, que esto los llevó a la destrucción y a que se peleasen entre ellos. Por ejemplo, cuando fueron liberados, ¿verdad?, de Egipto, continuamente se rebelaban en contra de Dios, cuestionaban todo y desobedían los mandamientos. No habían acabado de salir y ya querían hacer un becerro de oro, se quejaban por el pan, por el maná. Era una constante pelea con ellos, una constante rebeldía hacia Dios, y eso les trajo pues muchos problemas. Hasta el sol de hoy lo vemos con ellos. Otro ejemplo que podemos ver son los fariseos. Ellos eran bien estrictos con la ley, pero a la misma vez eran bien hipócritas y se resistían a las enseñanzas de Jesucristo cuando estuvo en la tierra, tanto así que conspiraron, ¿verdad?, para matarlo. Otro que podemos ver en el Viejo Testamento es el rey Saúl, el primer rey israelita. Su desobediencia a Dios lo llevó a perder el favor divino de Dios y su caída como rey, ¿verdad?, de Israel. ¿Alguien me puede leer del 12 al 14 ahora, por favor? Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, reprendelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Ok. Amén. Ese profeta que habla Pablo se llama Epimenides. Era un profeta, era un poeta y un filósofo que vivió en Creta unos 600 años antes del tiempo de Pablo. Y hasta él mismo, ¿verdad?, habló de la maldad que tenían ellos, que tenían los cretenses. Y Pablo, sabiendo esto, aconseja a Tito a tener manos duras con ellos para que se conviertan. Yo me acuerdo cuando yo llegué a esta iglesia, la primera vez que yo llegué aquí,
y yo los escucho a ustedes sin instrumentos musicales ni nada. Eso para mí fue algo chocante, ¿verdad? Yo he ido a iglesias, ¿verdad?, donde se toca instrumentos musicales. Adicional a eso, pues, en un tiempo en mi vida yo fui ingeniero de grabación. Grabé con muchos artistas reconocidos. De hecho, 2 veces fuimos nominados a los Grammy. Y cuando los escuchaba a ustedes cantar al principio, yo no canto tampoco. Yo me río, pero yo no cantaba. Yo sí tengo oído y sé cuando algo está fuera de tono, pero no canto, obviamente, ¿verdad? Por la experiencia. Eso para mí fue chocante. Yo decía, ¿qué es esto, Dios mío? Yo decía a Melissa, a mi esposa, que dije, wow, esto está brutal. Anyway, pero a mí me costó mucho tiempo entender que la verdadera adoración viene del alma, ¿verdad? Viene de adentro, de adorar con tu voz, y no de los instrumentos musicales, y de lo que la Biblia dice acerca de cómo se debe, ¿verdad?, adorar a Dios y cantar. Entonces, también veía cuando venía, muchas veces al principio cuando venía, veía que las predicaciones que daban aquí los predicadores era siempre así como también mano dura, siempre hablando de los pecados de uno, de lo que uno estaba haciendo mal. Y yo me decía, ¿cuándo esta gente van a hablarme algo motivador, algo que me pompee, como que me corra la sangre? O sea, como uno va como otras iglesias, no voy a mencionar, pero a veces uno iba, y tú ibas así. Entonces yo decía, bueno, pero si vemos la gente que enseña así, de esa manera, y predica de motivación o prosperidad, ¿verdad?, muchas veces de ser próspero, son gente engañosa, son gente que están por hacer dinero, pidiendo todo tipo de ofrendas, ¿verdad? Como digo yo, a los ricos de mente, a los ricos de cuerpo. Disculpa, sí. Quería opinar un poco del versículo 11 de lo que estás hablando ahorita. Ajá. Y dice, no los dejes, dice, enseñar porque confunden, dice, o sea que no confunden a mí, no que confunden a familias enteras, completas. Sí. Dice, con el único propósito solamente de ganar dinero. O sea que no es para Dios. Sí. Como dices tú, que tú pudiste identificar cuando no estamos mal entonados. Pero lo mismo, todos lo hacemos para a Dios. Todo, mientras uno le cante a Dios, pues Él lo considera. Amén. Que está bien, ¿verdad? Pero es parte del esfuerzo de cada uno de motivarse cada día para poderlo hacer bien algún día, ¿verdad? Sí. Amén. Amén. Todo. Entonces sí, a veces engañan a los ricos en dinero, pero esta misma gente son pobres de mente y nos cogen. Yo también fui parte de eso. Yo cuando llegué aquí, yo daba la ofrenda, y después cuando cogí el papelito ponía diezmo, el diezmo mío, ¿verdad? Y me costó tiempo a saber diferenciar, ¿verdad?, lo que realmente la Biblia enseña acerca de todas estas cosas, cómo se canta, cómo se adora, cómo se ofrenda, ¿verdad?, cómo uno debe comportarse. Entonces yo puedo, sin embargo, en el mundo que vivimos, podemos hacer si comparamos este tiempo de Creta, podemos ver el mundo de ahora, ¿verdad?, como Cretas también, ¿verdad? Vivimos un mundo de mentiras, la gente ambiciosa por las cosas materiales, envuelto en todo tipo de pasiones, ¿verdad?, carnales, deseos indebidos. Sí, hermana. Con respecto, hermanito, a que usted dice con las predicaciones motivacionales que dan, lo que hacen esos predicadores es gritar. Sí. Pegan unos gritos,
pegan en los púlpitos y la gente se siente ahí porque pero como usted dice, sus predicaciones no habla del pecado. Simplemente les están diciendo que van a recibir muchas bendiciones, pero hay que dar. Sí, hay que dar. Pero ellos buscan cómo envolver eso de dar con lo que van a recibir, pero nunca le están dando como en el pecado. Sí. Usted dice, ay, ¿cuándo van a hablar de motivarme? No, es el pecado. Es como usted dice, estas son unas predicaciones que meten a las personas, incluso con la música. Sí. Hay muchos que van por la música hasta bailar, Sí. porque hasta bailan. Sí. Entonces eso atrae mucha gente, pero esa gente no va de corazón por escuchar en el pecado que uno está y buscar cómo salir, sino es en ir a divertirse, en ir a cantar y en escuchar los gritos y saltos que pega la persona ahí, pero no hay nada edificante en ello. Así mismito es. Así mismito es. Adicional que yo me acuerdo una vez, yo tenía mucha admiración por un artista cristiano, ¿verdad? Y una vez me lo encontré en el aeropuerto y no podía diferenciar entre si era un artista secular o un artista cristiano. Parecía una diva, era una diva. Yo dije, wow, pero yo no creo que esto es lo que Dios enseña, ¿verdad? Y a veces los vemos, unos carros bien, ¿sabes? Es bien diferente a lo que se enseña en la Biblia. Entonces, volviendo, pues, Creta, si lo ponemos ahora en el tiempo de ahora, Creta viene siendo este mundo, como estaba diciendo, estamos en un mundo de mentiras, mundo de, ¿verdad?, de pasiones, de todo lo malo. Ahora mismo estamos en un mundo que es todo lo malo. Y entonces, cuando comparamos a nuestros predicadores, podemos decir que los predicadores de nosotros vienen siendo como Tito, mano dura, siempre con la verdad, dándole en la llaga a uno. Estamos, ¿verdad?, hablando de lo que estamos haciendo mal, porque realmente eso es lo que nos va a hacer a nosotros reflexionar y hacernos mejores cristianos. El uno escuchar motivaciones y eso, realmente sí, puede ser que nos pompee, pero ¿hasta cuándo puede ser que uno, ¿verdad?, esté así? Sin embargo, cuando te hablan a la conciencia con mano dura, firme, eso te trabaja, eso en algún momento te llega. Bueno, llega que estamos aquí parados. Mira si llega. Jamás. Melissa me vacilaba, me decía, tú te veo parado ya mismo, y era, pero aquí estamos. Pero es así, la palabra va trabajando, y mientras yo hacía esto y hacía el estudio, veía como lo mucho que me falta, me falta por caminar, muchas cosas que tengo que trabajar ¿verdad?, en mi vida, pero ahí vamos, ahí vamos. ¿Alguien me puede leer el 15 y el 16? Es incrédulo, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Mire, para los que estamos con Dios, aún en este mundo de maldad, siempre podemos ver lo bueno, podemos ver lo puro, en cada experiencia, en cada lugar que vamos, sea en el trabajo, en nuestra vida cotidiana, y hasta en la misma iglesia, que a veces pueden haber situaciones. Al final del camino siempre se puede ver lo bueno, porque estamos en lo bueno. Pero para los incrédulos, ¿verdad?, y los incorrompidos, nada se le hace bueno, aún teniendo buenas experiencias.
Yo tengo un compañero de trabajo que para él nada es bueno, nada. Yo oro, de hecho, cuando pongo las oraciones, también lo pongo a él porque, mano, nunca pueden ver la mano de Dios en su vida. Nosotros tenemos tan bendecidos. Nosotros tenemos, yo tengo aparte del hospital, yo tengo un part-time de ballet y en un garaje y nos pagan pagan bien por no hacer nada. Entonces digo yo, y a veces sí, pues no nos dan, no hay hora o qué sé yo, pero con todo y eso hemos sido tan bendecidos durante todo el año. Y cuando una semana que a él no le dan, no nos ponen hora, ¡ah! Ahí está él con la queja. Y es eso, no tienen a Dios en el mismo trabajo, en el hospital. Lo puedes ver con los pacientes o los familiares. El hospital ofrece tanta ayuda al veterano. Y aún dándole las ayudas, siempre encuentran la manera de quejarse. Siempre hay algo que no les gusta, siempre hay algo malo. Ay, no hay nada bueno para ellos. Y esos son personas que no tienen a Dios en el corazón, no tienen, entonces siempre para ellos todo es malo. La forma en la que vivimos dice mucho de lo que creemos. En Primera de Juan 2, del versículo 4 al 6, dice así. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 al 6 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y eso, cuando leí esto, me puse a pensar, ¿verdad? Vuelvo y repito, en todo lo que a mí me falta por crecer, ¿verdad? Como cristiano, como persona de Dios. Pero he entendido mucho y espero, ¿verdad? Ya que tengo esta palabra y la pude compartir, pues ponerla en práctica todos los días. Y mi motivación o lo que quiero que reflejen en el día de hoy es en lo siguiente. Si la gente que los ve a ustedes, la gente que les rodea, ¿qué es lo que ven en usted? ¿Ven una persona irreprensible o ven una persona contumaz? Hasta aquí mi palabra de hoy, mi estudio bíblico. Espero que Dios les bendiga, hermanos. Cuídense.